Leonas, leones, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidas, bienvenidos una semana más, un día más, una vez más a este canal y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a estar explicando cómo aprender más y mejor. Estoy seguro que alguna vez cuando has intentado estudiarte algo, por más y más y más veces que lo leyeras, más y más veces que lo subrayaras, no has conseguido que te entre en la cabeza. No me digas que no, porque sé que ha sido así a ciencia cierta. Y es por esto que hoy os voy a traer un vídeo que creo que os va a ser súper útil, en el que os voy a estar hablando de la técnica secreta que utilizaba Richard Feynman. Bueno, quizá no tan secreta porque realmente la contaba a todo el mundo y hoy os la voy a contar a vosotros, así que ya dejará de ser un secreto, pero os voy a hablar de la técnica de Richard Feynman, un megafísico, la técnica que utilizaba para explicar sus cosas y la técnica que entregaba a sus alumnos para que memorizaran y para que entendieran mejor las cosas. Pero antes de hablar de la técnica, me gusta hablaros de quién fue esta persona. Ya sabéis que en este canal vamos de lo microscópico a lo macroscópico. Así que vamos a traer ni más ni menos a mi físico barbudo preferido, ni más ni menos a Adrián, el físico barbudo, para que nos cuente quién fue Richard Feynman. Así que, Adri, te dejo la palabra. Leonas, leones, hoy en Diario de un Mir. Mejor vamos a empezar con una cita. La física es a las matemáticas lo que el sexo es a la masturbación. Esta frase, atribuida a Richard Feynman en el libro Miedo a la física de Lawrence Maxwell Krauss, dibuja una imagen perfecta de cómo era Feynman. Un cachondo. Feynman fue uno de esos científicos que marcan tanto a sus contemporáneos como a las generaciones venideras. Sin entrar en demasiados datos bibliográficos, que olvidaréis una vez los mencione, Richard Feynman nació en Estados Unidos en 1918. Estudió en el MIT, luego en Princeton y participó en el Proyecto Manhattan. Cuando acabó la infame Segunda Guerra Mundial, fichó por la Universidad de Cornell y más tarde estuvo en el Instituto Tecnológico de California. Y fin de la cita. En lo personal, Feynman era un tipo bastante extrovertido y divertido, muy alejado de la típica imagen del científico encerrado en sí mismo que no quiere saber nada del resto de la sociedad. Y bueno, su vida tuvo algunas sombras, como su conocida afición a los locales de topless, pero aquí hemos venido a hablar de física. Recuerdo que en los primeros años de carrera, no sé si en primero o en segundo, uno de los profesores que tuve nos dijo que era normal que durante los años de estudiante como que bajara la motivación, ¿no? por ser físico. Y nos recomendó que cuando eso nos pasara, leyéramos las Lectures on Physics de Richard Feynman. Y bueno, no es que tenga datos objetivos, pero como dicen los fanboys de la homeopatía, a mí me funcionó. Son 3 tomos escritos junto a Robert B. Leighton y Matthew Sands, que hacen un resumen de prácticamente toda la física que se conocía en aquel momento y son un recurso mazo valioso para tener a mano todo el conocimiento que cualquier físico debería saber. Lo mejor de todo es que están disponibles de manera legal y gratuita en internet. Le pediré a Pau que os deje la dirección en la caja de descripción. Pero no solo fue un estupendo profesor y un buen bongosero, sino que además realizó importantísimos avances en la física teórica, aunque quizás su legado más reconocible y más imponente son los conocidísimos diagramas de Feynman. Sin entrar en demasiado detalle, los diagramas de Feynman son representaciones gráficas de lo que les ocurre a las partículas subatómicas. Cada línea en uno de estos diagramas es una partícula, mientras que los vértices son interacciones entre estas. Las líneas, es decir, las partículas, las tenemos de diferentes tipos. Las que tienen flechas son partículas de materia, fermiones, mientras que las onduladas son partículas de fuerza, los bosones, como pueden ser el fotón o el bosón W. Dentro de las partículas de materia, que están representadas por flechas, tenemos las que van de izquierda a derecha, que son las de materia ordinaria, y las que van de derecha a izquierda, que son las partículas de antimateria. Bueno, y también tenemos las líneas que van en espiral, que son gluones. En este diagrama, por ejemplo, que es uno de los más simples, pero a su vez tiene todos los elementos que hemos mencionado, tenemos un electrón y un antielectrón, o positrón, que se aniquilan formando un fotón. Este fotón forma un quark-antiquark, que a su vez este antiquark pues irradia un gluón. Pero claro, no podemos ponernos a dibujar diagramas de Feynman a lo loco, sino que estos diagramas, para que tengan un sentido físico,
tienen que cumplir unas ciertas reglas, que se llaman evidentemente reglas de Feynman, que nos dicen qué interacciones son posibles y cuáles no. Pero además de sus famosos diagramas, Richard Feynman realizó importantes avances en otros campos de la física, como es el estudiar la superfluidez del helio, esto es la ausencia de viscosidad al fluir, el decaimiento débil de las partículas, como es en el caso de los neutrones, o la gravedad cuántica. Y en 1965 fue galardonado con el Premio Nobel de Física por sus avances en electrodinámica cuántica, junto a Shinichiro Tomonaga y Julian Schwinger. Ahí es nada. Un tipo de lo más peculiar y que realizó importantes avances en física, sobre todo en física de partículas, y al cual le tengo que agradecer personalmente que, gracias a sus diagramas, pues mis apuntes de física nuclear y de partículas pues son más bonitos estéticamente. Un abrazo, Pau, a ti, a tus leonas, a tus leones, y que la ciencia os acompañe. Muchísimas gracias, Adri, por tu explicación. Te retomo la palabra. Como nos ha dado a entender muy bien Adri, la física no es por lo único por lo que Feynman fue reconocido. Resulta que también fue admirado por su estilo de vida, porque a pesar de que es verdad que pensaba en física a las 24 horas del día, también fue un gran padre de familia y recorrió miles de kilómetros en su camioneta. Un hombre inteligente que supo organizar su vida y su trabajo de forma certera. Vamos, más o menos lo que me gustaría conseguir a mí, pero en el mundo de la cirugía. Así que sigamos. Feynman desafortunadamente murió de cáncer en 1988 y estuvo impartiendo clases hasta 15 días antes de su muerte. Fue un genio capaz de ver la simplicidad de las cosas complicadas. Era incapaz de resolver nada hasta que no lo entendiera completamente. Sentía que, para poder resolver un problema, debía conocer hasta el más mínimo detalle y era incapaz de quedarse quieto si descubría que había algo que no entendía. Así pues, el método del que os hablo hoy, el método Feynman, es una técnica para ayudar a cualquier persona para que pueda aprender cualquier cosa, no importa cuán difícil parezca. Durante su etapa como profesor, era famoso entre los alumnos por ser capaz de explicar teorías físicas complejas en un lenguaje sencillo. Buscaba un lenguaje cercano y familiar para que a sus alumnos les pareciera fácil entender los conceptos. Feynman se dio cuenta de que todo el mundo era capaz de entender y memorizar cualquier concepto, por más complejo que fuera, siempre y cuando se lo explicasen de una manera sencilla. Te habrá pasado que cuando algún profesor intenta explicarte cosas con fórmulas, con diferentes procesos fisiológicos, bioquímicos y diferentes cosas muy complejas, te cuesta muchísimo entenderlo. Y es completamente normal, nos ha pasado a todos. Es normal, entre otras cosas, porque no es un lenguaje al que estemos acostumbrados. En cambio, si te explican el mismo concepto o la misma idea con un lenguaje más coloquial y sencillo, usando incluso comparaciones con otros temas con los cuales estás más familiarizado, probablemente no tengas problema en comprender eso de lo que te hablan. Feynman se dio cuenta de que haciendo esto prácticamente ninguno de sus estudiantes tenía problema en comprender los complejos conceptos de la física cuántica. Y así es como, basándose en su propia experiencia como profesor, desarrolló su propia técnica de estudio. Es importante aclarar que aunque Richard Feynman fue profesor de física y desarrolló esta técnica para sus alumnos, esta técnica de estudio se puede aplicar a cualquier materia, no solo a la física, ya que, sin ir más lejos, en este canal hablamos sobre todo de medicina, de ciencia relacionada con la medicina y de otras cosas que me pasan por la cabeza. Pero sigamos. Esta es una de las virtudes de este método. Sirve tanto para estudiar problemas matemáticos como para resumir lecturas y textos literarios. Sirve para todo. Sirve para aprender lo que necesites aprender. Por ejemplo, para algo que lo puedes utilizar es para aprender que si me dejas escrito alpaca o si me dejas escrito perejil y si le das un buen like y te suscribes, me haces muy feliz porque significa que este tipo de vídeos te ayudan, este tipo de vídeos YouTube va a entender que les gustan a otras personas y vamos a ayudar que esto siga creciendo. Así que fíjate cuántas cosas puedes aprender. Así que ahora que os he explicado la utilidad de este método, vamos a explicar en qué consiste este método en sí. El método Feynman se basa en 4 pasos. Y el doctor Feynman, no sé cuántas veces he dicho ya este nombre, dice que si sigues estos 4 pasos vas a conseguir aprender cualquier tema por muy complicado que sea. La explicación es que cada uno de estos pasos hace que sin darte cuenta tu cerebro vaya asimilando la información poco a poco, hasta que finalmente la memoriza. Muchos consideran que la mejor manera de asimilar y entender un determinado concepto es explicárselo a otra persona. Seguramente ya te hayas dado cuenta estudiando y explicándole los temas a tus compañeros o a algún miembro de la familia que se sacrificó por la causa. Es un método bastante común, tú no lo has inventado. Hay una frase muy famosa que se atribuye a Albert Einstein, que a mí me gusta modificarla un poquito. Y Albert Einstein decía, o se atribuye esta frase a él, y decía que no entiendes algo completamente bien si no eres capaz de explicárselo a tu abuela.
Y en cierta manera, esta técnica se basa un poco en esta idea. Pero Feynman sabía que no siempre tenemos a alguien disponible a nuestro lado para que le expliquemos todos los temas que entren en el examen. Tal vez tu familiar no está de humor como para escucharte hablar sobre temas que no le interesan lo más mínimo, o tal vez no lo ataste con un nudo suficientemente fuerte a la silla. Cualquiera que sea el caso, debes encontrar una manera de estudiar sin depender de esa persona, y aquí es donde entra en juego esta técnica de Feynman. Básicamente te vas a convertir tanto en el estudiante que explica el concepto como en el amigo que debe entenderlo. Así que vayamos ya al grano y vamos a hablar de los 4 pasos que te van a permitir hacer esto. El paso número 1. Selecciona el concepto o tema a estudiar. Para comenzar, debes seleccionar el tema o concepto que tienes que estudiar y aprender. Así que el primer paso es tan fácil como coger una hoja de papel y escribir el título. Escribe el nombre del concepto en la parte superior de la hoja. Esto te ayudará a enfocarte en el tema a tratar y evitará que te pierdas o te vayas por las ramas. Te recomiendo siempre hacer esto en una hoja de papel o una libreta real, no en un ordenador o en el móvil. Nuestro cerebro asimila y memoriza mejor las cosas que escribimos en el papel. Paso número 2. Desarrolla el tema. A continuación, asumiendo que ya te has estudiado el tema, redacta sobre la página debajo del título una explicación del concepto. Explícalo y desarróllalo. Pero recuerda que tienes que utilizar un lenguaje sencillo. Imagina que se lo estás explicando a otra persona que no tiene ni pajolera idea sobre el tema. Escribe todo lo que recuerdes, desde esquemas hasta fechas clave, imágenes o cualquier cosa que te permita recordar la información sobre lo que estás estudiando. Una vez has hecho esto, intenta explicar el tema en voz alta, como si lo estuvieses dando una clase a alguien. Esto te hará darte cuenta de qué áreas manejas con comodidad y cuáles no tienes controladas todavía. Podrás identificar qué conceptos tienes claros y en cuáles estás fallando. Darse cuenta de esto es más sencillo cuando lo dices en voz alta, porque realmente logras ponerte en el lugar de quien escucha tu explicación. Paso número 3. Completa la información que te faltaba. Ahora que ya has identificado claramente en qué áreas estás fallando, es hora de revisar el concepto. Vuelve a leer todo, en especial la parte en la que sabes que tienes problemas. Luego coge el papel, lee lo que habéis escrito y completa la información que te faltaba. Y no te limites a los textos que te hayan dado tus profesores. Amplía con cualquier información que tengas a tu alcance, ya sea de otros libros o de internet, y que creas que te puede ser de ayuda a comprender mejor el tema. Ampliar tus fuentes y tus conocimientos nunca está de más y puede aclararte algunas dudas. Es muy importante que completes bien el tema que estás estudiando. El éxito en esta técnica de estudio depende de que ejecutes este punto de la manera más completa que puedas, porque esta es la información que tu cerebro memorizará. Y finalmente, paso número 4. Reescribe y explica el tema. El cuarto y último paso es el que te hará darte cuenta de si has aprendido lo que querías aprender. En este paso debes coger la hoja de papel, leer la información que habías desarrollado y corregido y reescribirla. Puede que te parezca muy pesado, pero no se trata de repetir el paso número 2. Esta vez tienes que escribirla de una forma diferente. Ahora tienes que utilizar un lenguaje más sencillo y cotidiano para ti. Y ya sé que esto había sido parte del paso número 2, cuando te dije que tenías que utilizar un lenguaje sencillo, como si se lo explicaras a alguien que no sabe nada del tema. Pero probablemente, como aún no entendías el tema por completo, no has podido simplificarlo tanto en ese momento. Probablemente siga siendo un lenguaje confuso, porque simplemente sustituiste algunas palabras por otras, pero sin lograr hacer más claro el contenido. Así que ahora que sé que entiendes el tema, vuelve a escribir todo con un lenguaje más sencillo aún. Puedes incluso imaginarte que se lo estás explicando a tu primo pequeño o a tu hermano pequeño, o sea que se lo estás explicando a un niño. Y de esta manera te las ingeniarás para encontrar metáforas y analogías y para hacerlo más sencillo posible. Una vez que tienes la información reescrita con tus propias palabras, tienes que volver a explicarla en voz alta. Y recuerda hacerlo de la misma manera que se lo explicarías a un niño pequeño. No utilices un lenguaje complicado y utiliza cualquier comparación o ejemplo que creas que le puede servir a un niño para comprender. Y ahora, ¿crees que ya has entendido todo? El método Feynman implica repetir todos los pasos cuantas veces sean necesarias. Si no te sientes seguro, después de realizar los 4 pasos, vuelve a repetirlos. Verás que cada vez lo haces mejor. Este protocolo puede parecer muy largo y muy tedioso, pero piensa todo el tiempo que estás perdiendo leyendo una y otra vez todos los textos sin que te entre nada en la cabeza y todo el tiempo y toda la tinta que estás gastando subrayando y subrayando los apuntes como si no hubiera mañana. Este método es eficiente porque con cada paso estás asimilando mejor los contenidos. Esta técnica te proporciona una estructura para el aprendizaje que te permite profundizar en los conceptos y lograr su total interiorización, comprensión y memorización. Por eso, si crees que te puede resultar útil, no lo pienses y pruébalo. De hecho, ponlo en práctica para tu próximo examen y después me dices aquí abajo en los comentarios qué tal te ha ido y si te ha funcionado esta técnica. Yo creo que sí que te va a funcionar. Ya verás.
confía en mí, o mejor dicho, confía en Richard Feynman, que fue un superfísico. Estos 4 pasos de la técnica de Feynman no son complicados y te garantizo que llevándolos a cabo correctamente puedes conseguir aumentar exponencialmente tus conocimientos de cualquier tema. Pero tienes que ser autocrítico. No intentes engañarte a ti mismo y dar por sabidos temas de los que no estás seguro. Es muy importante que lo hagas bien, aunque al principio tal vez te parezca un poco lento y un coñazo. Una vez que le hayas cogido la mano y compruebes su efectividad, lo utilizarás sin darte cuenta para cualquier materia o concepto que debas memorizar y aprender. Y leonas y leones, esto es todo por hoy. Me gustaría saber qué te ha parecido este vídeo, qué te ha parecido esta técnica de Feynman. Muchísimas gracias a Adri por participar en este vídeo. Tenéis aquí abajo en el comentario destacado y en la caja de descripción sus diferentes redes sociales. Os recomiendo que le echéis un vistazo a sus vídeos que hace tanto en YouTube como en TikTok. Por cierto, en TikTok la está mega petando. Hace una divulgación física de una calidad increíble. Una vez más, gracias Adri por participar en este vídeo. Y gracias a ti por ver este vídeo, espero que te haya resultado útil. Si has llegado hasta aquí, déjame escrito técnica de ratón gris y así sabré quiénes habéis llegado hasta el final del vídeo. Y nosotros nos veremos la semana que viene con más ciencia, con más medicina y con más cosas que se me pasen por la cabeza. Hasta entonces, que la ciencia os acompañe.